Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo cuando estés escuchando eh, y viendo este vídeo. Mi nombre es Aldo Sánchez y hoy vamos a ver el tema número 16 del curso de primero de bachillerato, los grandes retos de la economía actual. Bueno, lo primero que tenemos que ver de la economía actual es que, bueno, pues hemos estado hablando de la globalización. Y hemos visto que la globalización pues tiene efectos muy positivos, pero también tiene efectos pues no tan positivos que pueden llevarse a cabo, pueden ser negativos por excesos o bueno, por falta de regulación. Los principales problemas globales de esta, bueno, que se producen con esta globalización de la economía, lo primero es la desigualdad que se puede dar entre países y dentro de cada país entre las clases sociales. También los problemas medioambientales que se puedan pues, ocasionar, porque no olvidemos, por ejemplo, que el 7% más rico de la población mundial es responsable del 50% de las emisiones mundiales del CO2. Entonces, pues al final no hay un reparto equitativo entre pues nivel de vida, nivel de contaminación, etcétera. Otro sería el poder del mercado, porque hay empresas multinacionales que evidentemente tienen muchísimo más poder e incluso presupuesto que algunos gobiernos, y esto hace que determinados gobiernos van perdiendo atribuciones y se le escapa del control pues determinadas actividades económicas que se pueden llevar a cabo en su territorio, sobre todo en países en vías de desarrollo. Y por último, pues otro de los problemas es quien lleva a cabo, pues domina la economía global, son los estados, como por ejemplo el G20 del que hemos hablado antes, y se hace quizás necesaria una autoridad supranacional de alcance global, sobre todo para combatir contra la pobreza y para defender el medio ambiente, porque si no hay determinados gobernantes pues que no están, pues les da igual y no están defendiendo pues el medio ambiente o bueno, o los excesos a lo mejor de determinadas empresas. Bueno, vamos a ver qué relación existe entre economía y medio ambiente. Bueno, pues las funciones económicas del medio ambiente, pues el medio ambiente, por supuesto, es el que provee los recursos naturales de los que se alimenta la economía. Bueno, pues ya sean mineros, agrícolas, etcétera. Es el que recibe los residuos, es decir, todo aquello que no se puede reutilizar y cada vez se reutiliza más, pero va a la, pues es como un sumidero, va a la naturaleza y es el que presta servicios, bueno, suministra servicios a la sociedad. Pues nos da una gran cantidad de servicios, pues gracias a, pues, al medio ambiente, por ejemplo, hay servicios turísticos o se puede, por ejemplo, realizar investigación científica gracias al medio ambiente. Bueno, no olvidemos el clima. ¿Cuáles son las causas de los problemas ambientales? Bueno, además hay grandes problemas ambientales, como es, por ejemplo, el cambio climático, que ya lo estamos observando y hay muchos estudios al respecto, o la reducción de la capa de ozono, pérdida de la biodiversidad con las especies. Otro de los problemas, por ejemplo, es la contaminación con la quema del carbón, se produce mucha contaminación, CO2, o con el petróleo, por ejemplo, pues cada vez se está agotando más. Bueno, los principales problemas, bueno, pues hemos hablado de ellos, el efecto invernadero, la reducción de la capa de ozono, la contaminación, pérdida de diversidad, generación de residuos y el agotamiento de los residuos naturales. Bueno, vamos a ver la relación que existe el crecimiento económico y el medio ambiente. Bueno, pues para que a lo largo de la historia, para que haya podido ir creciendo pues la economía, se ha ido explotando grandes cantidades de recursos naturales, sobre todo carbón, petróleo, gas natural, porque son la gran revolución industrial se produjo en el momento que se pudo generar energía que no era de tracción animal. Esto lo que produce es un conflicto de intereses, porque los países que ya se han desarrollado, como por ejemplo Estados Unidos, Australia o Japón,
no se quieren comprometer a acuerdos mundiales para reducción de las emisiones o son más reacios, a lo mejor, pero aún así están dispuestos, pero otros países, por ejemplo, que están en vías de desarrollo, como China, Brasil o la India, lo que dicen es que no es justo que ellos que están intentando desarrollarse ahora se les pongan este tipo de limitaciones. ¿Qué medidas se toman? Bueno, pues bueno, existe un dilema medioambiental y es la lucha entre desarrollo y medio ambiente. Y las medidas que se están llevando a cabo, pues por ejemplo, es la transición de una economía marrón como la actual, pues no hay que ver nada más que la boina de contaminación de Madrid eh, desde fuera a una economía más verde. Intentar que haya una mayor eficiencia energética, utilizando, por supuesto, mucha menos energía, que las fuentes de energía sean renovables, como la eólica, la solar, hidroeléctrica o geotérmica, sustituyendo al carbón, al gas y al petróleo, y que incentive con impuestos, se desincentive con impuestos ecológicos aquellas actividades que generan mucha contaminación. Todo esto nos lleva a la huella ecológica que mide el impacto de las actividades humanas sobre la naturaleza y que se refleja en la superficie necesaria para producir recursos y absorber los efectos de dicha actividad. Bueno, veamos a ver la desigualdad y la pobreza en el mundo. Bueno, el mundo se compone, pues, una quinta parte de las economías son ricas, tres quintas partes están en transición y otra quinta parte son pobres o subdesarrolladas. Si bien es cierto que la pobreza y la desigualdad ha ido bajando, pues a lo largo de la historia, por ejemplo, sin ir más lejos, desde 1990 hasta el 2010 ha bajado el porcentaje de personas que viven con menos de 1,25 dólares al día. Sobre todo, bueno, en África, mucho más en Asia Meridional o en Asia Suroriental, que es donde se ha dado una gran parte del desarrollo. Bueno, ¿cuáles son pues las causas de las desigualdades y la pobreza en el mundo? Bueno, pues las causas son una escasa libertad en algunos mercados. Cuando hay mucha intervención en los mercados, pues estos no son competitivos, no se deja que haya comercio y esto lo que suele hacer es empobrecer bastante. También una de las causas de esta pobreza pues es problemas con déficit público. Son estados que gastan muchísimo dinero, hay mucho déficit con muchos impuestos que se dedican a pagar intereses, se emite más moneda, lo que produce pues inflación. Hay una escasez de capital físico, que son personas formadas y capital humano, y hay una relación comercial desigual con los países desarrollados. Es decir, no hay un comercio igual entre un país rico y uno en vías de desarrollo. Pues, por ejemplo, la cantidad de materia prima, pongamos por el caso de plátanos, que en los años 60 hacía falta para comprar un tractor, ahora esa cantidad es muchísimo mayor para comprar el mismo tractor que ha evolucionado. Con lo cual hay un comercio desigual entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados. Estos países, las características de los países pobres son que tienen una renta per cápita muy baja, tiene grandes desigualdades sociales, muchas carencias sanitarias, poco, como hemos dicho, nivel de formación, carecen de infraestructuras, son poco productivos, dependen mucho del sector primario y de la ayuda exterior y tienen instituciones sociales y políticas muy, muy corruptas. Entonces, esto se da el círculo vicioso de la pobreza. El círculo vicioso de la pobreza es que hay bajos ingresos, con lo cual se ahorra muy poco, con lo cual se invierte muy poco, con lo cual se produce muy poco, con lo cual se genera poca renta, con lo cual hay bajos ingresos. Y es muy difícil que se salga de esta círculo vicioso. Bueno, veamos cómo salir de la pobreza o qué herramientas se tienen
o se podrían tener para salir de la pobreza. Las primeras serían ayudas al desarrollo, algunas que concede el Banco Mundial o las Naciones Unidas o el Fondo Monetario Internacional. Algunas de estas son a fondo perdido, otras no, hay que devolverlas. También es importante la contribución que hacen las ONGs. Otras serían intentar cambiar pues las formas de comercio entre los países más desarrollados y los de vías de desarrollo con un comercio más justo, eliminando aranceles para los productos de estos países. Esto favorecería también pues, el desarrollo. Y por último, con reformas internas en estos países que hagan que haya un mejor gobierno, que sea más seguro invertir en estos países, que no haya corrupción y esto mejoraría la productividad. La clave de la mejora de la productividad, ¿cuál sería? Pues una mejora del capital humano con un aumento del capital físico y un progreso tecnológico. Todo esto haría que mejorase la productividad de estos países y fuesen más competitivos. Pues unas mejores máquinas, personas mucho mejor formadas y que haya una transferencia de tecnología de I más D más I, de tal manera que estos estados pueden producir más. Todo esto haría que hubiese más productividad y produciría más desarrollo. Bueno, en los países desarrollados también existe desigualdad. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la desigualdad existe entre países, pero dentro de los países también existe. Bueno, pues, ¿cómo vemos esta diferencia? Bueno, pues el 1% de más rico del planeta tiene más de 6.900, más del doble que 6.900 millones de personas del planeta, que los más pobres. O, por ejemplo, en España, el 10% de los más ricos controla el 53,8% de la riqueza. ¿Esto qué hace? Pues que muy pocas personas acumulan gran cantidad de riqueza. Bueno, si el mundo fuesen, por ejemplo, 100 personas, pues 20 personas tienen el 2% del dinero, de esas 100 personas. 6 personas tienen el 59% del dinero. Y 74 personas tienen el 29% del dinero. Entonces, como vemos, pues hay 20 personas que son muy pobres, hay 74 personas que están en medio y hay 6 personas que tienen el 59% de la riqueza. Si hablamos, por ejemplo, de alimentación, pues si de esas 100 personas, 30 personas con comida de sobra, de las cuales 15%, o sea, 15 personas tendrían sobrepeso, existirían 50 personas que pasan hambre o carencias y un 20% que, bueno, pues están bastante desnutridos. Incluso, bueno, 20 personas de estas, 100, incluso una podría morir de hambre. Bueno, veamos ahora el crecimiento económico y el desarrollo. ¿Qué diferencias hay entre crecimiento económico y desarrollo? Pues el crecimiento económico hay cuando hay un aumento de la producción de manera sostenida y su indicador es el PIB. Pero hay otros factores que el crecimiento junto con otros factores produce el desarrollo. Entonces, ¿qué indicadores tenemos para ver el crecimiento económico? Pues el PIB per cápita. El PIB per cápita es el PIB total dividido entre el número de habitantes. Si miramos el PIB per cápita, por ejemplo, pues uno de los mayores del mundo, pues sería Islandia, o otro, pues por ejemplo, sería Australia, 56.000, Suiza, con 80.000 dólares. Entonces, ¿qué problema tenemos con el PIB? Pues como hemos dicho, pues tiene una serie de limitaciones. Pues no habla, el PIB no contabiliza la economía sumergida, no tiene en cuenta el ocio de las personas, lo cual también es calidad de vida. Cuenta actividades que pueden ser perjudiciales, pues por ejemplo como la contaminación, no tiene en cuenta la calidad de los bienes producidos y sobre todo el PIB, cuando no es per cápita, cuando es un PIB global de todo el país, pues no mide la distribución de renta entre las personas. Si la India y Holanda tienen un PIB similar,
pues, o por ejemplo, Rusia e Italia tienen un PIB similar, eh, pues significa que el PIB per cápita, por ejemplo, de los rusos es infinitamente más bajo que el de los italianos. Bueno, pues para esto se mide el desarrollo, otros indicadores. Entonces, el desarrollo mide el desarrollo económico, el desarrollo humano y también el desarrollo sostenible. Dentro del desarrollo económico, implica un aumento de la producción, cambios que mejoren las condiciones económicas y no solamente el crecer en números. Por dentro del desarrollo económico habría que tomar en consideración el aumento de la capacidad de producción, la calidad de vida de los habitantes, la protección del medio ambiente y la mejora de salarios, sanidad, etcétera. Dentro del desarrollo humano hay que considerar variables como bueno, el índice de desarrollo humano, que mide la esperanza de vida, el PIB per cápita y el nivel educativo. Dentro del desarrollo humano, la esperanza de vida es muy importante, España es bastante alta, el PIB per cápita y un nivel educativo de estos países. ¿Vale? Bueno, estos índices de desarrollo humano también tienen algunos problemas a la hora de medir, como por ejemplo, pues no mide la contaminación que se pueda tener en esa sociedad, si se tiene o no derechos democráticos. Hay países que son ricos pero que no tienen derechos democráticos. Pues por ejemplo, en el ranking de índice de desarrollo humano, el primero estaría Noruega, el segundo estaría Suiza, tercero Irlanda, Hong Kong, bueno, ahora forma parte de China, Islandia, Alemania, Suecia, Australia, Países Bajos, Finlandia, bueno, Estados Unidos, por ejemplo, estaría el número 17 y España estaría el número 25. Y por último, tenemos que tener en cuenta el desarrollo sostenible, que es el que permite satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la generación de las futuras. Entonces, en desarrollo sostenible, pues estaríamos hablando los objetivos del desarrollo sostenible serían la dignidad, acabar con la pobreza y luchar contra las desigualdades, la prosperidad, desarrollar una economía sólida, inclusiva, justicia, promover sociedades seguras, asociaciones, catalizar la solidaridad mundial para el desarrollo sostenible, proteger los ecosistemas y garantizar una vida sana, el conocimiento y la inclusión pues de todos los ciudadanos, incluidos por supuesto pues las mujeres y los niños. Bueno, pues es lo que estaríamos hablando de los 5 pilares que se plantean para el 2030. ¿Cuáles son, por último, los indicadores de desarrollo social? Pues el nivel de alfabetización, la atención sanitaria y que no haya pobreza extrema. Como hemos visto, pues a lo largo de la historia, pues ha ido bajando cada vez más la pobreza extrema desde el siglo XIX hasta la actualidad. Ha ido bajando también bastante el analfabetismo. Ha bajado muchísimo la mortalidad infantil. En 1820, por ejemplo, la atención sanitaria era tan precaria que el 45% de los niños morían antes de cumplir los 5 años. Y en derechos, cada vez más parte de bueno, pues, habitantes del mundo viven en democracias. Bueno, pues como hemos visto, los objetivos del desarrollo sostenible pues son estos 17. Se aspira a conseguirlos, bueno, o que en gran parte estén conseguidos de cara al 2030. Y bueno, estos objetivos es muy importante que se intenten transmitir tanto a empresas, al Estado, para que bueno, respeten más el medio ambiente, pongan más impuestos a quien contamina y a familias. Estaríamos hablando de las 3 Rs, reducir bueno, nuestro consumo, reutilizar lo que ya consumimos y reciclar. Y es lo que se llama, bueno, pues los objetivos del milenio o los objetivos de la Agenda 2030. Espero que el tema haya sido de vuestro agrado y un saludo y hasta pronto.